Vives pendiente de gustar, de encajar, de no decepcionar, y mientras tanto te estás abandonando a ti. Has convertido tu vida en un escenario donde otros aplauden o critican, pero tú ni siquiera decides el guión. Suena duro, sí, pero seguir viviendo para los demás es el camino más rápido hacia una existencia vacía. La filosofía estoica lo dejó claro hace siglos. Tu paz no puede depender de opiniones ajenas. Porque, seamos sinceros, sacrificarte por personas que mañana quizá ni recuerden tu esfuerzo es un negocio bastante miserable. Ha llegado el momento de recuperar tu energía, tu voz y tu propósito. Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar para siempre la forma en la que vives y la forma en la que dejas de perderte. Pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Capítulo 1. Deja de vivir para agradar a todos. Hay algo que quiero que te preguntes ahora mismo, con total honestidad. ¿Cuántas decisiones tomaste esta semana pensando en lo que tú querías? ¿Y cuántas las tomaste pensando en lo que los demás esperaban de ti? Tómate un momento, no respondas rápido, piénsalo de verdad. Porque si eres sincero contigo mismo, probablemente descubras algo incómodo, que una gran parte de tu vida no la estás viviendo tú, la están viviendo otros a través de ti. Y eso, aunque nadie te lo haya enseñado así, tiene un nombre: pérdida de uno mismo. La filosofía estoica lleva siglos advirtiéndonos de esto. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores del estoicismo, lo dejó escrito con una claridad brutal. Si te duele algo externo, no es esa cosa lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ella. Y ese juicio tienes el poder de borrarlo. Ahí está la clave. No son los demás los que te atrapan, eres tú quien les da el poder de hacerlo. Yo lo viví en carne propia. Hay una época de mi vida en la que recuerdo perfectamente haber aceptado compromisos que no quería aceptar, haber sonreído cuando por dentro me moría de agotamiento, haber dicho que sí cuando todo mi ser gritaba que no. ¿Por qué? Por miedo. Miedo al rechazo, miedo a decepcionar, miedo a que si dejaba de complacer, dejaría de importar. Y eso, amigo, es una trampa brutal. ¿Sabes cuál es el primer problema de vivir para agradar a todos? Que es literalmente imposible. No existe ser humano en la historia de la humanidad que haya logrado gustarle a todo el mundo. Ni siquiera las personas más admiradas, más bondadosas, más brillantes se libraron de la crítica. Entonces, ¿por qué te estás destruyendo intentando conseguir algo que jamás podrás lograr? El filósofo estoico Epicteto, que vivió como esclavo antes de convertirse en uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos, lo entendió mejor que nadie. Hay cosas que están en tu poder y cosas que no lo están. La opinión que los demás tienen de ti no está en tu poder. Lo que sí está en tu poder es cómo decides vivir. Y sin embargo, ¿cuánta energía desperdicias ahí? ¿Cuántas noches sin dormir pensando en si dijiste algo que no debías? ¿Cuántas oportunidades perdidas porque tenías miedo de lo que pensarían? ¿Cuántas veces te callaste cuando tenías algo importante que decir? Quiero que empieces a detectar desde hoy cuándo tomas decisiones para complacer y cuándo las tomas para vivir. No se trata de volverse egoísta de la noche a la mañana. Se trata de empezar a ser honesto contigo mismo. Observa tus patrones. Te sacrificas siempre en ciertas relaciones. Hay personas concretas ante quienes siempre cedes. ¿Sientes ese nudo en el estómago cuando alguien podría no aprobar lo que haces? Ese nudo es miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo es el freno más silencioso y más devastador que existe en la vida de una persona. Porque no te paraliza de golpe, te va frenando poco a poco, te va encogiendo, te va convirtiendo en una versión más pequeña, más apagada, más domesticada de quien realmente eres. La filosofía estoica tiene una medicina para esto: la práctica de la indiferencia ante lo que no puedes controlar. No indiferencia hacia los demás en el sentido de no importarte nada, sino la liberación de la necesidad de su aprobación para poder actuar. Puedes querer a las personas y al mismo tiempo no necesitar que te aplaudan para existir. Empieza a cuestionarte esto. Cada vez que vayas a tomar una decisión, hazte una pregunta simple pero poderosa.
¿Esto lo hago porque quiero o lo hago porque tengo miedo de lo que pasará si no lo hago? La respuesta que des a esa pregunta con honestidad empieza a cambiarlo todo. No puedes agradar a todos y vivir tu propia vida al mismo tiempo. Elige. El miedo al rechazo te ha frenado demasiado tiempo. Pero, ¿y si el verdadero problema no está fuera de ti, sino en que llevas tanto tiempo mirando hacia afuera que olvidaste mirarte hacia adentro? En el próximo capítulo vamos a hacer exactamente eso, volver a encontrarte contigo mismo. Capítulo 2. Vuelve a encontrarte contigo. La mayoría de las personas llegan a la mitad de su vida y se dan cuenta de que nunca se han conocido de verdad. Han sido hijos, parejas, empleados, amigos, pero nunca simplemente ellos mismos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque genuinamente te apetecía a ti? No porque quedara bien, no porque lo esperasen de ti, no porque fuera lo lógico, sino simplemente porque era lo que tú querías. Si te cuesta recordarlo, este capítulo es para ti. El estoicismo no es una filosofía de la frialdad ni del distanciamiento. Es una filosofía del autoconocimiento profundo. Sócrates, precursor de muchas ideas que el estoicismo después desarrolló, dejó grabada en piedra una de las sentencias más poderosas de la historia del pensamiento: conócete a ti mismo. 2500 años después, seguimos fallando en eso, porque vivir pendiente de los demás tiene una consecuencia que nadie te cuenta. Te desconectas de ti mismo. Poco a poco, silenciosamente, empiezas a no saber qué quieres porque nunca te lo preguntas. Empiezas a no saber quién eres porque siempre estás siendo lo que otros necesitan que seas. Y un día te despiertas y sientes un vacío raro, una especie de extrañeza frente al espejo, como si la persona que te devuelve la mirada fuera casi un desconocido. Yo he hablado con personas que llevan décadas así, personas que no saben qué música les gusta de verdad porque siempre ponían la que le gustaba a su pareja. Personas que no saben qué sueñan porque hace tanto que no se lo preguntan que la pregunta misma les resulta extraña. Personas que no saben qué quieren para su vida porque siempre han organizado su vida alrededor de lo que quieren los demás. Eso no es vivir. Eso es acompañar la vida de otros mientras la tuya pasa de largo. El filósofo estoico Marco Aurelio escribía todas las noches en su diario personal, no para que nadie lo leyera, para conocerse a sí mismo, para analizar sus reacciones, sus miedos, sus deseos, sus contradicciones. Esa práctica de introspección honesta es uno de los pilares de la filosofía estoica. Saber quién eres de verdad, con defectos y virtudes, sin engañarte. Y ahora yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste contigo mismo, sin móvil, sin ruido, sin distracciones, y simplemente te preguntaste cómo estás de verdad? ¿Qué quieres de verdad? ¿A dónde quieres ir de verdad? Redescubrir quién eres más allá de las expectativas ajenas no es un proceso de un día, pero sí tiene un primer paso clarísimo: empezar a hacerte preguntas que nunca te habías permitido hacer. ¿Qué me apasiona? ¿Qué actividad me hace perder la noción del tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí genuinamente yo mismo? Tus sueños siguen ahí, quizás enterrados bajo años de es que no puedo, es que no es momento, es que ¿qué van a pensar? Pero están. El estoicismo nos recuerda que lo que es tuyo de verdad, nadie puede quitártelo. Tu carácter, tu voluntad, tu capacidad de decidir quién quieres ser, eso es tuyo, siempre lo fue. Hay un ejercicio que los estoicos practicaban y que yo te invito a que pruebes. Se llama la visualización negativa y consiste en imaginar por un momento que pierdes todo lo que das por sentado, no para torturarte, sino para valorarlo de verdad. Aplícalo ahora a tu propia identidad. Imagina que pierdes completamente el sentido de quién eres, que no sabes qué te gusta, qué te motiva, qué te hace único. ¿Cómo sería vivir así? La respuesta a esa pregunta te da la medida exacta de lo valioso que es conocerte a ti mismo, y lo urgente que es recuperar esa conexión si la has perdido. Reconectar con tus deseos más genuinos, con tu esencia real, con lo que te hace vibrar, es el acto más revolucionario que puedes hacer en una sociedad que constantemente te dice quién debes ser, qué debes tener, cómo debes lucir y qué debes perseguir. Recupera tu autenticidad, no la versión de ti que agrada, la versión de ti que es real.
aunque no sea perfecta, aunque no guste a todos, aunque genere incomodidad, porque esa es la única versión de ti que puede ser verdaderamente feliz. El hombre que no sabe quién es, será siempre lo que los demás quieran que sea. Saber quién eres es el principio, pero de nada sirve si luego no eres capaz de defender ese espacio. Y para eso existe una habilidad que muy pocos dominan y que cambia absolutamente todo: aprender a decir no. Capítulo 3. Aprende a decir no. Voy a decirte algo que puede que nadie te haya dicho tan claramente. Decir no es un acto de amor propio. No es egoísmo, no es mala educación, no es frialdad. Es respeto hacia ti mismo y, en última instancia, hacia los demás. Hay personas que llevan toda su vida sin haber dicho un no de verdad, que han estirado su tiempo, su energía y su paz mental hasta el límite para no decepcionar a nadie. Y al final, ¿sabes lo que ocurre? Que están tan agotadas, tan vacías, tan resentidas por dentro, que tampoco son capaces de dar nada de calidad a nadie. La filosofía estoica tiene un concepto fundamental para esto: la disciplina del deseo. Los estoicos entendían que la vida humana es finita, que el tiempo y la energía son recursos limitados, y que gastarlo en lo que no te corresponde o no te nutre es una forma de desperdiciar tu existencia. Séneca lo decía con una brutalidad que me sigue sacudiendo cada vez que lo leo. Recobra tu tiempo, el que hasta ahora te era arrebatado, el que te era sustraído, el que se te escapaba. Tu tiempo te es arrebatado cada vez que dices sí a algo que no quieres. Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera te lo arrebatan. Tú lo entregas con una sonrisa, pensando que así serás querido. Yo recuerdo la primera vez que le dije que no a alguien que era importante para mí y sentí que el mundo no se acababa. Fue una pequeña revolución interna, porque había construido en mi cabeza una especie de mitología del sí, que si decía no, la gente dejaría de quererme, dejaría de contar conmigo, me vería como alguien difícil. Y nada de eso pasó. Lo que pasó fue que me sentí más entero, más coherente, más yo mismo. El problema de no saber decir no va más profundo de lo que parece. No es simplemente que digas sí cuando no quieres, es que cuando dices sí sin querer, te traicionas. Y cada traición hacia ti mismo, por pequeña que sea, erosiona tu autoestima, porque en algún lugar dentro de ti registras que no eres capaz de defenderte a ti mismo. Y eso duele, aunque no lo expreses. Poner límites sin sentir culpa es una habilidad que se entrena. Y el primer paso es entender que proteger tu tiempo y tu energía no es un defecto de carácter, es una responsabilidad que tienes contigo mismo. La filosofía estoica es muy clara en esto: solo puedes contribuir al mundo desde un lugar de fortaleza, no de agotamiento. Solo puedes amar bien cuando te cuidas. Solo puedes dar de verdad cuando tienes algo que dar. Rechazar compromisos que no te benefician no significa que seas una persona egoísta. Significa que tienes claridad sobre lo que realmente merece tu atención y lo que no. Significa que respetas tu propia vida lo suficiente como para no regalarla a cualquiera. Y comunicar tus decisiones con seguridad es la parte que más asusta. Porque estamos entrenados para justificarnos, para dar explicaciones, para suavizar el no hasta que casi parezca un sí con condiciones. Pero no necesitas justificarte. Un no puedo comprometerme con esto, o un simple esto no me es posible ahora mismo, es suficiente. No debes una explicación de tu vida a cada persona que te la pida. El estoicismo nos enseña que la libertad interior comienza en el momento en que dejas de necesitar el permiso de los demás para vivir como tú decides. Y decir no es quizás el ejercicio más concreto y cotidiano de esa libertad. Practica. Empieza con algo pequeño. La próxima vez que alguien te pida algo y tu primer instinto sea ese nudo en el estómago del no quiero pero voy a decir que sí, para, respira y di que no, con calma, con respeto, sin drama. Y observa lo que pasa. Lo que pasa casi siempre es mucho menos terrible de lo que imaginabas. Y hay algo más que quiero añadir aquí, porque es importante que lo entiendas en toda su dimensión. Decir no destruye las relaciones verdaderas. Al contrario, las refuerza, porque las relaciones verdaderas se construyen sobre la honestidad, no sobre la complacencia permanente. Cuando siempre dices sí, las personas que te rodean no te conocen a ti, conocen tu disponibilidad.
y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La persona que te aprecia de verdad, que te quiere de verdad, va a respetar tu no, y la que no lo respeta, eso ya te dice mucho sobre la naturaleza de esa relación. El estoicismo y la filosofía estoica nos enseñan que las relaciones auténticas se basan en la virtud compartida, en el respeto mutuo, en la honestidad, no en la jerarquía de quién cede más. Cuando dices no desde un lugar de coherencia y respeto, estás ofreciendo una versión más real y más íntegra de ti mismo. Y eso, paradójicamente, te hace más valioso en tus relaciones, no menos. Quien no sabe decir no a los demás, tampoco sabe decirse sí a sí mismo. Aprender a decir no es el comienzo de un cambio profundo, pero a veces no basta con poner límites hacia afuera. Hay que ir un paso más allá y reconocer algo que muchos nunca se atreven a admitir, que tú también mereces ser prioridad. No el último en la lista, el primero. Capítulo 4. Tú también eres prioridad. Quiero que pares un momento y pienses en las personas más importantes de tu vida, tu familia, tus amigos, tu pareja si la tienes, tu trabajo, tus obligaciones. Ahora dime, ¿en qué lugar de esa lista estás tú? Si tardas en responder, si la respuesta te resulta incómoda, si la respuesta sincera es que estás al final o directamente no estás, entonces este capítulo es probablemente el más importante que vas a escuchar hoy. Hay una creencia profundamente dañina que muchos llevamos grabada a fuego desde pequeños, que priorizarse es egoísta, que las personas buenas se sacrifican, que el amor verdadero se demuestra dando hasta que te duele. Y yo entiendo de dónde viene esa creencia, la entiendo, pero también entiendo el daño brutal que hace. Porque hay una diferencia enorme entre dar desde la plenitud y dar desde el vacío. Cuando das desde la plenitud, das con alegría, con energía, con presencia real. Cuando das desde el vacío, das con resentimiento, con agotamiento, con una cuenta pendiente que nunca dices en voz alta pero que en algún lugar dentro de ti siempre está ahí. El estoicismo, y esto es fundamental, no es una filosofía del descuido de uno mismo, todo lo contrario. La filosofía estoica pone como base de todo la virtud, y la virtud requiere que estés entero, que seas fuerte, que cuides tu mente, tu cuerpo y tu paz interior. Marco Aurelio, que gobernó el imperio romano más grande de la historia, lo sabía perfectamente. Para ser útil a los demás primero debes estar en condiciones. Y estar en condiciones requiere cuidarse. Atender tus necesidades emocionales no es un lujo, es una necesidad básica que has estado negando. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo estás emocionalmente de verdad? No el estoy bien automático que das cuando alguien te pregunta por educación, el de verdad. El que requiere parar, sentir, reconocer. Crear hábitos de autocuidado diario es la respuesta práctica del estoicismo a este problema. Los estoicos tenían disciplinas concretas, el ejercicio físico, la meditación matutina, el diario nocturno, la frugalidad, el descanso consciente. No porque fueran egoístas, sino porque entendían que sin una base sólida, todo lo demás se derrumba. Y quiero hablarte del desgaste. Porque hay un desgaste silencioso que se produce cuando das demasiado sin reponer. Un desgaste que no ves llegar porque va sumando poco a poco. Un día estás cansado pero funcional. Al siguiente estás irritable sin saber por qué. Después empiezas a resentirte de las personas a las que quieres porque sientes, aunque no lo digas, que nadie te devuelve lo que tú das. Y finalmente, un día, simplemente no tienes nada más que dar. Ese es el resultado de no priorizarte, no el egoísmo, el agotamiento total. Cuidar tu paz mental no es opcional. Tu paz mental es el suelo sobre el que se construye todo lo demás. Tus relaciones, tu trabajo, tu creatividad, tu alegría, tu capacidad de estar presente. Sin paz mental, tienes solo la apariencia de una vida funcionando mientras por dentro todo cruje. El estoicismo nos enseña a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Tu bienestar emocional depende de ti, no completamente porque somos seres humanos y la vida nos sacude. Pero en gran medida sí, las elecciones que haces cada día sobre cómo usas tu tiempo, a qué le das atención, cómo te hablas a ti mismo, todo eso es tuyo, y todo eso puede cambiar.
Empieza por algo pequeño pero real, un espacio al día que sea tuyo, aunque sean 20 minutos, sin pantallas, sin obligaciones, sin estar disponible para nadie más. 20 minutos en los que seas simplemente tú, atendiendo lo que necesitas. Eso no es egoísmo, eso es supervivencia, es inteligencia. Es lo que te permitirá seguir dando de verdad y con alegría el resto del tiempo. No puedes servir a nadie desde un vaso vacío. Llénate primero. Cuando empiezas a priorizarte, algo interesante ocurre, te das cuenta de cuánto peso llevabas encima que no era tuyo. Parte de ese peso tiene un nombre concreto, la opinión de los demás, y es hora de que hablemos de eso. Capítulo 5. Suelta la opinión de los demás. Aquí va una verdad que puede que te golpee, pero que necesitas escuchar. Las personas no piensan en ti tanto como crees. Están demasiado ocupadas pensando en lo que los demás piensan de ellas, y sin embargo, ¿cuánta energía mental gastas tú preocupándote por la opinión ajena? ¿Cuántas decisiones modificas antes de tomarlas porque piensas que dirán? ¿Cuántas veces te frenas, te encorvas, te haces más pequeño de lo que eres para no destacar demasiado, para no molestar, para no generar envidia o crítica? La dependencia de la validación externa es uno de los venenos más sutiles y más extendidos de nuestro tiempo, y el estoicismo lo diagnosticó hace más de 2000 años con una precisión impresionante. Epicteto lo decía sin rodeos: si quieres progresar, renuncia a tales reflexiones como «si soy descuidado, nadie me respetará», porque el que se preocupa por las cosas externas no puede ser libre. La libertad real, la que el estoicismo persigue, comienza en el momento en que dejas de necesitar la aprobación ajena para sentirte válido. Yo quiero que entiendas algo sobre la autoestima verdadera. La autoestima no es lo que sientes cuando todo el mundo te elogia. Eso no es autoestima, eso es dependencia del elogio. La autoestima real es lo que sientes sobre ti mismo cuando nadie te está mirando, cuando nadie te está aplaudiendo, cuando incluso te están criticando. Es la capacidad de mantenerte firme en tu propio valor sin necesitar que nadie externo te lo confirme. ¿Cómo se construye eso? Con el estoicismo como guía, la respuesta es clara, con coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando actúas desde tus valores, desde lo que realmente eres, no necesitas validación porque ya sabes que estás siendo fiel a ti mismo. Y esa coherencia interna es la base más sólida sobre la que puedes construir tu autoestima. Aceptar que no puedes gustarle a todos no es rendirse, es liberarse. Es comprender que la diversidad de opiniones es inevitable e irreversible y que intentar controlar ya es tan inútil como intentar controlar el clima. Lo que sí puedes controlar, y esto es estoicismo puro, es tu respuesta, tu forma de procesar la crítica, tu decisión de si le das poder o no. Hay una pregunta que me parece tremendamente útil cuando alguien te critica. Esta persona tiene razón en algo. Si la tiene, escucha, aprende, mejora. Si no la tiene, agradece mentalmente que te ha dado una oportunidad de practicar la indiferencia ante lo que no depende de ti y sigue adelante. Confiar en tus propias decisiones es el siguiente nivel, y es el más difícil, porque implica asumir la responsabilidad de tu vida por completo, sin excusas, sin es que me dijeron, sin es que me influenciaron. Tú decides, y esa es la mayor expresión de madurez y de libertad que existe. La filosofía estoica nos recuerda que la única opinión que debería importarte sobre tu vida es la tuya propia, validada por la razón y por la virtud. No por el ego ni por el capricho, sino por la reflexión honesta de si estás viviendo de acuerdo con quién quieres ser. Suelta el peso de lo que piensan, no de golpe, porque eso es imposible. Pero ve soltando, cada día un poco. Cada decisión que tomas desde ti mismo y no desde el miedo a la opinión ajena es un paso hacia una libertad que muy pocas personas conocen. Déjame contarte algo que observo constantemente. Hay personas que se pasan años evitando publicar sus ideas por miedo a la crítica, que no se atreven a cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, porque ¿qué van a pensar? Que visten de una forma que no les representa, que ocultan sus pasiones, que encogen su personalidad para caber en el molde de lo que se espera de ellos. Y al final de todo ese esfuerzo de contorsión, ¿qué consiguen? No consiguen que nadie les quiera más.
consiguen perder la única cosa que nunca podrán recuperar, su propia vida. El estoicismo y la filosofía estoica tienen un nombre para ese proceso: heteronomía, vivir bajo la ley de otros. Y su opuesto, la autonomía, vivir bajo tu propia ley racional, es uno de los ideales más altos que el pensamiento estoico persigue. No la autonomía del capricho ni del egoísmo. La autonomía de quien se conoce, de quien tiene valores claros, de quien actúa desde dentro hacia afuera y no al revés. La opinión de los demás es su carga, no estás obligado a cargarla tú. Soltar la opinión de los demás es un proceso de dentro hacia afuera. Pero hay un obstáculo que lo complica todo y que nadie suele nombrar: la culpa. Esa voz interna que te dice que si te priorizas, eres malo, que si eliges, eres egoísta. Eso es lo que vamos a desmontar ahora. Capítulo 6. Elige sin sentirte egoísta. La culpa es quizás la emoción más manipulada y más mal entendida que existe, y la culpa de priorizarse, en concreto, es una trampa en la que caen millones de personas absolutamente bien intencionadas que simplemente aprendieron una versión distorsionada de lo que significa ser buena persona. Quiero que escuches esto con atención. Elegirte no te hace egoísta. El egoísmo es buscar tu beneficio a costa del daño de otros. Priorizarte es buscar tu bienestar para poder contribuir mejor al mundo. Son cosas radicalmente distintas, aunque muchos las confundan. La filosofía estoica tiene una visión muy clara sobre esto. El estoicismo enseña que la virtud, es decir, vivir de acuerdo con la razón y el bien, no se puede ejercer desde el sacrificio permanente y el autoaniquilamiento. Al contrario, los estoicos admiraban la fortaleza, el autodominio, la claridad mental, y nada de eso es posible cuando te has consumido entero por vivir para los demás. Hay creencias dañinas sobre el sacrificio que probablemente llevas años arrastrando sin cuestionarlas. Hay que darlo todo por los que quieres. Una buena persona nunca piensa en sí misma primero. El amor verdadero se mide por cuánto sufres por los demás. Estas ideas, aunque suenan bonitas, son destructivas, porque te convierten en un recipiente que da sin límites hasta que se rompe. Yo he visto cómo esta dinámica destroza personas. Personas generosas, cariñosas, absolutamente entregadas, que un día llegan a un punto de quiebre total porque nunca se dieron permiso para estar en su propia lista. Y desde ese quiebre ya no pueden dar nada a nadie porque ya no tienen nada. El estoicismo lo habría visto venir. Sin cuidado propio, no hay virtud sostenida en el tiempo. Romper con la culpa de priorizarte requiere un cambio de perspectiva profundo. Requiere entender que cuidarte no es quitarle algo a los demás. Es al contrario, es lo que te permite tener algo que darles. Cuando estás bien, cuando estás entero, cuando tu paz mental está intacta, das mejor, amas mejor, contribuyes mejor. Entender que cuidarte es necesario no es solo una cuestión de bienestar personal, es una cuestión de responsabilidad. Eres el único que puede vivir tu vida. Nadie más puede hacerlo por ti. Y si tú no te cuidas, nadie va a venir a salvarte de ti mismo. Cambiar las creencias dañinas sobre el sacrificio es un proceso. No ocurre leyendo un artículo ni escuchando un vídeo. Ocurre con práctica, con paciencia, con pequeñas elecciones cotidianas que van construyendo una nueva narrativa sobre quién eres y cómo decides vivir. Aprende a elegirte con tranquilidad. Sin drama, sin necesidad de justificarte, sin culpa ni pedirle perdón a nadie, con la misma naturalidad con la que eliges lo que desayunas por la mañana, con la misma certeza de que mereces espacio en tu propia vida. El estoicismo y la filosofía estoica nos recuerdan algo que todos sabemos pero que pocos vivimos, que la virtud es un camino que se recorre, no un destino que se alcanza de una vez. Y en ese camino, elegirte cada día es parte esencial de ser quien quieres ser. Elegirte no es traicionar a los demás, es honrarte a ti mismo. Cuando empiezas a elegirte sin culpa, también comienzas a ver con más claridad quién merece espacio en tu vida, porque no todas las relaciones te nutren, algunas simplemente te drenan. Y de eso vamos a hablar ahora. Capítulo 7. Rodéate de personas que sumen.
Hay un principio que los estoicos conocían bien y que la psicología moderna ha tardado siglos en confirmar. Somos, en gran medida, el resultado de las personas con las que pasamos más tiempo. No es un cliché, es una realidad neurológica, emocional y social. Si te rodeas de personas que se quejan constantemente, acabas viendo el mundo desde la queja. Si te rodeas de personas que se rinden fácilmente, el rendirse se vuelve normal. Si te rodeas de personas que te restan, que te critican, que te apagan, poco a poco empiezas a creer que esa versión apagada de ti es todo lo que puedes ser. Y al contrario, cuando te rodeas de personas que creen en ti, que te inspiran, que te desafían a ser mejor, algo dentro de ti se despierta, no de forma mágica, de forma completamente natural, porque el entorno humano nos moldea, nos limita o nos expande. El estoicismo es muy directo en esto. Marco Aurelio advertía de los peligros de rodearse de personas que corrompían el carácter. Epicteto insistía en la importancia de elegir bien a tus acompañantes en el camino de la virtud. No es exclusión ni juicio, es reconocer que tu desarrollo personal requiere un entorno que lo apoye, no que lo sabotee. Quiero hablarte de las relaciones tóxicas, y quiero hacerlo sin caer en los tópicos fáciles, porque no siempre es tan evidente, no siempre es el que grita o el que insulta. A veces es la persona que constantemente te hace sentir menos, la que siempre tiene una crítica, nunca un apoyo, la que celebra tus fracasos más que tus logros, la que solo aparece cuando necesita algo de ti, la que te deja agotado cada vez que interactúas con ella. Identificar estas relaciones requiere honestidad. Requiere hacerse una pregunta incómoda. ¿Cómo me siento habitualmente cuando estoy con esta persona? ¿Me siento más o menos yo mismo? ¿Me siento con más o menos energía? ¿Me siento mejor o peor persona? Las respuestas a esas preguntas, si son honestas, te dicen todo lo que necesitas saber. Buscar vínculos sanos y equilibrados no significa buscar la perfección. Significa buscar relaciones donde hay respeto mutuo, donde el esfuerzo va en ambas direcciones, donde puedes ser tú mismo sin miedo al juicio, donde crecer no genera envidia sino celebración. Alejarte de quienes solo te utilizan no siempre es fácil, especialmente cuando hay historia, afecto acumulado o vínculos familiares de por medio, pero es necesario. No tiene que ser dramático ni definitivo en todos los casos. A veces se trata simplemente de reducir la exposición, de dejar de dar energía donde no se la valora. Fortalecer relaciones basadas en respeto mutuo es la contraparte positiva de todo esto. Invierte en las personas que te inspiran. Dedica tiempo y presencia a quienes te hacen sentir más vivo, más auténtico, más entero. Cuida esos vínculos porque son, en el fondo, uno de los mayores activos que tienes en la vida. La filosofía estoica nos recuerda que somos seres sociales, que necesitamos comunidad, que el aislamiento no es virtud, pero también nos recuerda que no toda compañía es igual y que elegir con quién compartes tu vida es una de las decisiones más importantes que tomarás jamás. Cuida tu círculo como cuidas tu jardín. Lo que plantes en él crecerá. Cuando el entorno que te rodea comienza a alinearse con quien quieres ser, algo empieza a aclararse con una nitidez que antes no tenías. ¿Cuál es la vida que realmente quieres construir? Y de eso precisamente trata el próximo capítulo. Capítulo 8. Construye la vida que quieres. Quiero hacerte una pregunta que quizás te suene obvia, pero que muy pocas personas se hacen de verdad. ¿Cuál es la vida que tú quieres vivir? No la que tus padres esperaban que vivieras, no la que tu cultura o tu entorno considera exitosa, no la que Instagram presenta como ideal, la tuya. La que, cuando estás solo contigo mismo en el silencio de la noche, sabes que sería la tuya de verdad. Si no tienes clara la respuesta, no te preocupes. La mayoría de personas no la tienen, no porque no haya respuesta, sino porque nunca se han permitido explorarla, han estado demasiado ocupadas viviendo la vida que se espera de ellas. El estoicismo tiene una respuesta muy clara a cómo construir una vida plena. No habla de acumular riqueza, ni de conseguir estatus, ni de ser el más aplaudido. El estoicismo habla de vivir de acuerdo con la naturaleza, con la razón y con la virtud.
de construir una vida que tenga sentido para ti basada en lo que realmente valoras, tomar decisiones pensando en tu felicidad y no en satisfacer las expectativas ajenas es el punto de partida. Y requiere una claridad que se consigue con práctica. ¿Qué me importa de verdad? ¿Qué quiero recordar cuando mire atrás dentro de 20 años? ¿Qué tipo de persona quiero haber sido? Organizar tu vida según tus metas, y no según lo que le conviene a otros, es un acto de valentía silenciosa, porque requiere decir que sí a algunas cosas y que no a muchas otras. Requiere hacer elecciones que a veces no serán populares, que a veces generarán incomprensión, que a veces te dejarán solo en tu camino por un tiempo. Pero ese camino, aunque a veces solitario, tiene algo que los caminos diseñados para agradar a otros nunca tienen: autenticidad, coherencia, la sensación de que estás avanzando en la dirección correcta para ti. Enfocarte en tu crecimiento personal y no en compararte constantemente con los demás es otra clave fundamental del estoicismo. Los estoicos enseñaban que el único punto de referencia válido eres tú mismo. ¿Soy hoy mejor persona que ayer? ¿He aprendido algo? ¿He avanzado aunque sea un paso? Esa comparación, la tuya contigo mismo, es la única que vale. La libertad emocional que se consigue cuando empiezas a construir tu vida desde ti mismo es difícil de describir si no la has experimentado. Es una sensación de ligereza, de coherencia, de estar donde debes estar, no la perfección, no la ausencia de problemas, sino la paz de saber que las elecciones que estás haciendo son tuyas de verdad. La filosofía estoica nos recuerda, una y otra vez, que el tiempo es el recurso más valioso e irrecuperable que tienes. Séneca lo decía con urgencia: omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo lo demás es ajeno, solo el tiempo es nuestro. Y gastar ese tiempo construyendo la vida de otro en lugar de la tuya es quizás la mayor pérdida que puedes sufrir. Empieza hoy, no mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas, hoy, con un paso pequeño pero real en la dirección que tú has elegido. Porque cada paso que das desde tu propio centro, cada decisión que tomas desde tus valores, cada momento en que eliges ser fiel a quien eres, es un ladrillo más en la vida que quieres tener. Y quiero que tengas presente algo que el estoicismo repite de forma constante: el camino importa tanto como el destino. No construyes tu vida solo cuando alcanzas una meta grande. La construyes en el cómo vives cada día, en el cómo te tratas a ti mismo, en el cómo tratas a los demás, en la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Esa coherencia, cuando la consigues aunque sea de forma imperfecta, produce una sensación interna que ningún logro externo puede replicar. Es la sensación de estar en paz con quien eres. Y eso, en un mundo que constantemente te empuja a ser otra cosa, es uno de los logros más extraordinarios que puedes alcanzar. La vida que quieres no te la dan. La construyes con cada elección que haces. Construir la vida que quieres es un acto externo. Pero para que sea sostenible, para que no se derrumbe al primer vendaval, necesita una base interna que muy pocas personas cuidan: la confianza en uno mismo. Eso es lo que viene ahora. Capítulo 9. Confía en ti. La persona más importante a quien necesitas convencer de que puedes, eres tú, no tu jefe, no tu familia, no tu pareja, tú. Porque si tú no crees en ti, ningún apoyo externo será suficiente. Puedes tener al mejor equipo del mundo animándote, puedes recibir el elogio de todos, pero si en el fondo no confías en ti mismo, cada elogio lo oirás sin creerlo de verdad, y cada crítica te derrumbará porque ya estabas esperando que te demostraran lo que creías. La confianza en uno mismo no es arrogancia, no es creer que eres perfecto ni que no puedes equivocarte. La verdadera confianza, la que el estoicismo desarrolla, es la certeza de que, pase lo que pase, tendrás los recursos internos para enfrentarlo. Es la fe en tu propia capacidad de aprender, adaptarte y seguir adelante. Epicteto, que llegó a ser uno de los filósofos más respetados del mundo antiguo, habiendo nacido esclavo, es quizás el ejemplo más poderoso de lo que significa confiar en uno mismo bajo cualquier circunstancia. No tenía libertad física,
pero tenía algo que nadie podía quitarle, la libertad de su mente, y esa libertad la ejerció con una determinación que todavía hoy nos inspira. Fortalecer tu seguridad personal no se hace esperando a que la vida te ponga en situaciones fáciles, se hace precisamente enfrentando las difíciles. Cada vez que te enfrentas a algo que te da miedo y lo haces de todas formas, tu confianza crece. Cada vez que tomas una decisión difícil basada en tus valores, tu seguridad se consolida. Cada vez que superas algo que creías que no podías superar, la imagen que tienes de ti mismo mejora. Aprender a decidir por ti mismo es, en este sentido, un entrenamiento continuo. No todas tus decisiones serán correctas, algunas serán errores, y está bien. El estoicismo tiene una visión muy madura del error, no es fracaso, es información, es la materia prima con la que creces. Superar el miedo a las críticas, que es uno de los grandes obstáculos de la confianza, pasa por una comprensión muy concreta. Las críticas hablan más de quien las emite que de ti. No siempre, porque a veces hay críticas legítimas que debes escuchar, pero cuando una crítica no está construida desde el respeto ni desde la información real sobre ti, es solo ruido, y el ruido no merece que reorganices tu vida alrededor de él. Valorar tu progreso sin compararte es el gran antídoto contra la trampa de la comparación constante que las redes sociales han convertido en un deporte popular. En la filosofía estoica no existe la comparación con el vecino, existe solo el compromiso de ser hoy mejor que ayer. Ese es el único estándar que importa. Y quiero hablarte de algo que muchos ignoran, la voz interna. Esa voz que te hablas a ti mismo todo el día constantemente en cada situación. Esa voz que te dice si eres suficiente, si lo estás haciendo bien, si mereces lo que tienes. La forma en que te hablas a ti mismo determina, en una medida que quizás no imaginas, la confianza que desarrollas. Habla a ti mismo como hablarías a alguien que amas, con rigor cuando sea necesario, pero también con compasión, con paciencia, con respeto. Confiar en ti no es el punto de llegada, es el punto de partida. Es la base desde la que todo lo demás es posible. La confianza no llega esperando, llega actuando a pesar del miedo. Si has llegado hasta aquí, ya tienes todo lo que necesitas para entender el camino. Solo queda dar el paso más importante, el que une todo lo anterior en una sola dirección. Es hora de hablar de cómo empieza a vivir para ti de verdad. Capítulo 10. Empieza a vivir para ti. Hemos llegado al punto donde todo converge, y quiero que lo sientas así, no como el final de algo, sino como el comienzo real. Porque todo lo que hemos hablado en estos capítulos, el abandono del agradar compulsivo, el reencuentro con uno mismo, los límites, el autocuidado, soltar la validación externa, elegir sin culpa, rodear de personas que sumen, construir desde tus valores, confiar en ti, todo eso apunta a un solo lugar, vivir para ti. Y vivir para ti no es lo que la sociedad del consumo vende como vivir para ti. No es el hedonismo irresponsable, no es el yo primero y que los demás se arreglen. Eso no es libertad, es otra forma de esclavitud al capricho. Vivir para ti, en el sentido más profundo,